Comentar sobre esta coyuntura, ya tenemos acá en el Z el congresista Edmundo del Águila, quien va a conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Edmundo? Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué va a pasar con Héctor Becerril? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cuál va a ser la posición que tome? Bueno, primero hay que hacer una investigación profunda, ¿no? Sí, bueno, el día de ayer se dio un primer paso, es bueno que la ciudadanía sepa, pero dentro de la comisión permanente, la agenda únicamente la habían planteado para ver el caso del juez Inostroza. El juez Inostroza, esto es como una mesa de partes, las denuncias llegan en un orden, y el juez Inostroza fue la última denuncia que llegó. O sea, previa a la denuncia del juez Inostroza estaba la del señor Becerril. Bueno, y un llamado de atención a la conducción de la comisión permanente se pidió que por favor, que se respetara el orden de llegada de las denuncias para poder tratar el caso con el debido proceso. Y finalmente lo que se hizo fue, bueno, en aras de poder resolución a todos los temas, ver y agrupar todos los temas. Como tú bien lo dijiste, se han juntado denuncias que tenían causas o motivos iguales, y lo que se ve a ver finalmente es la denuncia al señor Becerril, a los fiscales, al CNM, todo en su conjunto o en su paquete, ¿no? Y han designado a 4 congresistas, y eso lo hicieron en la subcomisión, que son las personas encargadas en un plazo de 15 días de poder investigar. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Nosotros como congresistas esperamos lo mismo que la ciudadanía. Tú bien lo has dicho, que se haga un proceso limpio, transparente, que finalmente la verdad sea la que prime al culminar los resultados. Las evidencias que me indican políticamente, ¿qué te puedo decir? Que el señor Becerril, creo primero que ha mentido. ¿No? Ha mentido, es casi un hecho mostrado por los audios, por esta secuencia de los audios, que finalmente él sí se reunió con el señor Inostroza, ¿no? Y la amistad que hoy en día vemos, que cada vez parece mucho más cercana, lo demuestran así. Tendrá que demostrarse, él tendrá que hacer sus descargos, y si se comprueba todas las imputaciones que le están haciendo, él podría llegar inclusive al desafuero. Ok. Hay una maraña, pues, de todo esto, ¿no? Está Becerril, está Oviedo, todo lo que parece que está suelto, al final está vinculado. Camayo, Oviedo, Becerril, Inostroza, otros jueces, fiscales. ¿Cómo crees que va a acabar esto? ¿Y por qué el Congreso ha tenido una capacidad de reacción tan lenta para esta situación? ¿Porque los agarraron en vacaciones? ¿Qué pasó? Bueno, hay una especie de relación entre lo político, lo social y lo deportivo. Parece que estos tres escenarios, esas tres esferas se juntan, ¿no? Para escuchar estos audios lamentables que todos los días, como tú lo dices, aparecen nuevos y que no se sabe cuándo acabarán. La reacción del Congreso ha sido, yo no diría lenta, ha sido casi inmediata, dentro de las facultades que tiene. Es que el presidente les ganó la puesta en mano. Sí, es cierto, es que el presidente, o yo puedo salir y declarar y pedir, ¿no? Pero el proceso que se lleva, por ejemplo, para iniciar este proceso al juez Inostroza, ¿qué es lo que se ha debido hacer primero? Primero, hacer una junta de portavoces. Segundo, después de la junta de portavoces, planificar cuál es el trayecto. ¿Y qué indicaba? Que al no haber comisiones, había que primero elegir nuevas comisiones. ¿Y eso de qué depende? ¿No? Indudablemente que la decisión de cada bancada. Pero ahí ¿qué aparece? Que aparecen nuevas bancadas. ¿Y qué es lo que quieren? Integrarse a la conducción del Congreso, ya sea en portavoces o el Consejo Directivo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo ratificar las comisiones que existían en la legislatura anterior. ¿Para qué? Para, una vez pasado eso, aprobar ¿dónde? En el Pleno. Mira, te estoy dando 4 pasos. Aprobar en el Pleno. ¿Para qué? Para que luego el Pleno, la comisión permanente, fije el tiempo que va a durar la investigación. Y para que luego el Consejo Directivo finalmente designe quiénes son las personas encargadas. Estos 6 pasos que he mencionado lo hemos hecho desde el lunes hasta el día de hoy, hasta el día de ayer, que ha sido jueves, o sea, en 4 días. Edmundo, el presidente ha ido con una propuesta como parte de esto, como parte de toda la crisis política. No solo llegó al Congreso con una reforma del sistema judicial, sino llegó con un as bajo la manga, que era la reforma del sistema político, lo cual los congresistas de atrás, ¿no? A los apristas y los correligionarios no aplaudieron mucho a la hora que hablaron del referéndum y la no reelección. No me acuerdo si aplaudí o no aplaudí. No, es que tú estás más adelante, entonces no lo ves. Lo de la última fila. Claro, la segundilla. Los pesos pesados. ¿Cómo
¿Cuál crees que debe ser el proceso para este referéndum, el cual el presidente ha pedido que se haga ya? ¿No? Cada vez que pasa algo, el presidente parece esta papa caliente, agarra y tira la pelota Sí. para Bancay. Yo creo que midiendo un poco las intenciones del presidente, lo que él desea finalmente es hacer un cambio. Este cambio, dentro de las facultades que tiene el presidente, es poderle pedir al Congreso que convoque a un referéndum. Pero yo creo que el mensaje es otro. El mensaje le está diciendo, oye, Congreso, haz tú las reformas y los cambios finalmente que puedan hacer que la clase política o el escenario político funcione mejor. ¿Y esos cuáles son? El referéndum para ver si hay reelección o no reelección de congresistas, el tema del financiamiento privado dentro de los partidos políticos y el tema de las dos cámaras. Pero ¿cuál es lo rescatable de todo esto? Independientemente de las posiciones si están de acuerdo o en desacuerdo. Es que finalmente sobre el tapete electoral, bueno, no electoral, sobre el tapete político, se ponen esos tres temas en discusión, los cuales van a permitir a expertos, a politólogos, políticos, gente experimentada, el poder decir, manifestar cuál es el lado bueno de cada uno de los tres puntos que hemos mencionado. Pero tú que eres economista, la curva de aprendizaje de ya estar en el Parlamento te genera la capacidad de que tengas más eficiencia, más eficacia, y se pierde eso. Miren, yo no te voy a dar una ¿Tú vas a opinión. votar por el referéndum o no? ¿Sí o no? ¿Sí para la reelección o no para la reelección? Me permite, yo no te voy a dar una opinión, ya que has Sí. tocado el tema económico, Sí. y uno de los cursos que se llama Economía es Estadística, te voy a dar una estadística. Si, ahí estaba leyendo, ¿no? ¿Quiénes son los congresistas más reconocidos o más eficientes? Y bueno, dentro de Acción Popular, que somos 5, sale Víctor Andrés García Belaúnde y Johnny Lescano, en ese orden. Ambos son reelegidos. Sí. Y seguimos en las bancadas y encontraremos que la experiencia juega mucho en este escenario, porque es un escenario que no únicamente uno entra con un expertise político y técnico, sino sobre todo la experiencia te da la madurez de poder tener una reflexión casi inmediata. Entonces eso hay que valorarlo, por eso lo digo, la oportunidad es propicia para que aquellos que están a favor del referéndum y aquellos que están, a favor de algunos temas puntuales del referéndum puedan volcar todas las cosas buenas o negativas que tiene cada uno de los tres puntos. Bueno, pero el presidente quiere que sea el 7 de octubre también el referéndum, ¿no? Eso Y quiere juntarlo con la elección municipal. Quiere juntarlo, lo cual se va a mezclar, va a haber una campaña que va a distorsionar la elección municipal, a mi parecer, y además no habría tiempo para sensibilizar a la población con respecto a la reelección parlamentaria o la no reelección. Que además, ¿qué otras cosas quieren meter ahí? ¿No? Hasta han hablado de que el matrimonio homosexual también, o la unión civil, o los temas de ideología de género muerte, estén ahí, lo cual ya sería terrible. O sea, acabamos de ver qué pasa cuando elegimos mal a una autoridad como el señor Cuba de La Victoria. Encima tenemos que estar haciendo un referéndum. Mira, a ver, es bueno poder separar todo esto. Primero, el tema de juntar el referéndum con las elecciones municipales. Yo quiero hacerle memoria a todos aquellos que proponen eso, que las elecciones municipales se instaron en el Perú un 28 de julio del 63, y lo hace Fernando Belaúnde. Y él, independientemente del periodo que tomaron originalmente los alcaldes, que fue de 3 años, precisamente evitó que una elección vecinal se juntara con una elección política. Entonces, el juntar esas elecciones, en Lima votamos, tenemos 2 casilleros, pero en provincias, ¿cuántos casilleros tenemos? Tenemos 4 casilleros. Votamos por la regional, por la provincial, distrital y consejero. Y si a eso le aumentamos 3 preguntas más, indudablemente que la célula de votación se volverá muy compleja. Entonces yo creo que no por siempre madrugar amanece más temprano. Sí. Si él quiere insistir con el tema del referéndum, pese al Congreso, que tiene la facultad de poder acatar y recibir el mensaje del Pero presidente. es que lo que pasa es que le da la victoria política. Sí, pues, pero el Congreso también puede revertir esa victoria, puede hacer que esa victoria sea de ellos. O sea, tú estás asumiendo que el Congreso va a ir por la reelección. No, el Congreso lo que puede hacer es rescatar la inquietud. Oye, de repente la reelección puede que esté en la cabeza de muchos peruanos, pero no una reelección indefinida, sino una reelección en un periodo o en 2 periodos. Ya van a haber 2 cámaras, entonces va a permitir llegar a una cámara reflexiva como es la del Senado, ¿no? A personas mucho más experimentadas y con la madurez, ¿no? Que le da los años de haber tenido la experiencia en la Cámara de Diputados. O sea, es un tema que hay que debatirlo. El tema de la bicameralidad. Si yo suelto el tema de la bicameralidad, hacer un referéndum, probablemente el resultado sea negativo, porque la gente, ¿qué es lo que piensa inmediatamente? A 2 cámaras, ¿qué asocio? Más gasto. Yo no quiero que gasten. Yo no quiero que gasten más. Cuando no es así, a 2 cámaras no es más gasto, es mayor inversión y mejor resultado, mejor producto.
Hay 5 proyectos de ley en el Congreso. El Congreso lo que puede hacer es rescatar, unir esos 5 proyectos de ley de la bicameralidad, y algunos de ellos apuntan inclusive a la no reelección indefinida de los congresistas. Ahora, ¿tú estás de acuerdo con esta consulta popular? Es como decirle a la gente, ¿sabes qué? Vamos a someter al referéndum la ley de partidos políticos. ¿Tenemos en nuestra sociedad la madurez para poder tomar estas decisiones hoy? Yo estoy de acuerdo en el mensaje que el presidente quiere mandar, que es cambiar todo este escenario político que indudablemente no le hace bien a nadie. Yo soy miembro del Congreso, pero tengo que reconocer que al interior del Congreso, así como hay gente muy valiosa, de la cual uno aprende día a día, también hay gente que desprestigia al Congreso. Y así como uno, cuando dice, no, basta un turista satisfecho, no consigue otro turista satisfecho para que regrese al Perú, pero un turista insatisfecho convence a 14 de no venir. Es así, lamentablemente, en este círculo de relaciones, lo lado negativo prima más que lo positivo. Y eso es lo que ocurre con el Congreso. Pero lo que la gente sabe es que el Congreso, a diferencia de otras instituciones, no maneja recursos, no, es decir, no tiene la capacidad de poder definir gastos. Entonces, más que corrupción... No, la mesa directiva sí maneja sus recursos. Sí, la mesa directiva, pero es el directorio, pero después un congresista... Claro, no común, es titular de pliego, no puede. Exacto, solo eres tiene un una facultad. gestor de buenas iniciativas. De buenas iniciativas, intenciones. hago la tarea de representación y a su vez fiscalización. A diferencia de otras autoridades como las que acabamos de ver en un distrito, ¿no?, que es uno de los que más recauda dinero a nivel de Lima. Ahora, este nuevo parlamento, esta bicameralidad, llevaría a 100 diputados, 30 senadores. ¿Dónde queda el tema de representación? No llevaría Tú, sin nadie ha dicho representas a 10 millones de limeños. Sí, claro. Pero no, ese número no está dado. Como te digo, hay 5... Pero dijo, no vamos a aumentar, la idea era no aumentar el número de parlamentarios. Eso es algo irracional, algo irracional. En un país, o sea, cuando se hizo esto, que fue en el 93, el Perú había aumentado de población a la constitución anterior, que fue en el 78. Y hoy en día estamos por encima de los 30 millones. Y como dices tú, ¿dónde queda la representatividad? Yo he presentado un proyecto de ley, no de ahora, de hace meses, en el cual se genera el tema de la bicameralidad. Y lo que yo planteo son 150 diputados, ¿no?, y 50 senadores. Los primeros en un ámbito local y los segundos en un ámbito nacional. Entonces, eso más o menos se asemeja. Esto indudablemente va a tener un proceso de transición, pero la idea es apuntar hacia eso, no retroceder. Lo que te dice, y eso ya es estudios, es por cada, creo, 300.000 habitantes debería existir un representante. No votantes, sino habitantes, debería existir un representante, porque las necesidades no únicamente están sujetas al que vota. Deberíamos dividir Lima Sur, Lima Norte, Lima Centro, Lima Este. Es una alternativa, pero si quieres, aunque sea en términos cuantitativos, debería haber siquiera una paridad. El otro día estaba viendo, cuando ante la renuncia del expresidente Uribe, cómo está conformada las instancias no legislativas en Colombia, y uno ve un Congreso poblado, entre comillas, sí. Pero finalmente es que representan a eso más, casi 50 millones de cuota habitantes. Indígena. Como lo hay acá, ¿no? Sí. Bueno, como lo hay acá en términos nominales, porque en términos eleccionarios puede que corra el riesgo de salir o no salir. Financiamiento público, ¿cuál es tu posición con respecto a eso? ¿Qué hace el financiamiento ahorita? Ayer yo le estaba diciendo a la congresista Aramayo, lo que pasa es que le echan la culpa a la gente, a la oposición, a los que odian al fujimorismo, pero ustedes no han llevado a Yesenia Pons, ustedes no han llevado a Mamani, ustedes no han llevado... Y eso es lo que genera desgaste. Yo saludo una mesa directiva joven, que ya se quedó sola, ¿no? Porque ahora el fujimorismo ha concentrado, con el retorno al redil de la congresista Vilca Toma, a Fuerza Popular. Pero, ¿qué podemos hacer, Edmundo, para tener una real agenda? La agenda del Parlamento está cerrada ahora que hay una mesa directiva totalmente fujimorista, 100% fujimorista. Yo creo que, bueno, en teoría debería ser así, pero yo creo que, fíjate, yo conozco a casi todo lo de la mesa. Sí. Vanessa Laverre es nuevo, al igual que yo. He tenido la oportunidad de trabajar con Leila Chihuán en la Comisión de Deportes, en la Comisión de Educación y básicamente en el grupo de deportes. A los otros dos vicepresidentes también los conozco.
Entonces yo entiendo que ellos ya no únicamente van a generar la agenda en función a las necesidades o las voluntades de la bancada, sino hay algo mayor hoy en día, Miguel, que es el tema del clamor. El clamor de las necesidades de la gente, de querer ver, primero, cohesión, ¿no?, y coherencia dentro de las actitudes del Congreso. Y eso no lo marca el fujimorismo, sino lo marca, como bien lo dices tú, una agenda de puntos comunes. Por lo pronto ya hay. El tema político ya nos lleva a pensar en una agenda común. El tema de fiscalización y de denuncias también es una agenda común. Y el presidente ha marcado algunas otras pautas. Ha hablado de temas ambientales, el tema de las bolsas plásticas, ha hablado de temas de respeto al género de la mujer, y ha hablado de un tema de crecimiento económico. Entonces, en función a eso se puede trabajar temas Pero una vez puntuales. más, el presidente piensa poner una agenda, el Parlamento no tuvo la capacidad de ponerse de acuerdo. Es que ¿no? en el Parlamento... 3 puntos, en 2. En el Parlamento están. Como te digo, el tema de la reforma política está en el Parlamento. Yo soy uno de los 5 que ha presentado esta reforma. Por eso. Pero lamentablemente no le dan prioridad. Pero es un esfuerzo aislado. No hay una capacidad de la Junta de Portavoces para ponerse de acuerdo. Ahí sí te puedo ¿no? decir, y te lo digo con toda claridad y transparencia, que eso no dependía de la Junta de Portavoces, eso no depende del partido que tenía de la los mayoría. partidos, claro. El partido de la mayoría no ha querido tener esta agenda. Bueno, no ha tenido la ahora lo apertura. tendrá que ser. Si no, será su última mesa directiva. Probablemente. Probablemente. Edmundo, el financiamiento público, ¿estás de acuerdo que exista financiamiento público o es mejor tener una libertad para que cada partido de manera transparente, lo cual no funciona, no es transparente, es la verdad, la OMPE no fiscaliza absolutamente nada, hay que mandarle algo ahí y al final eso queda ahí en el baúl de los recuerdos? Sí, estoy de acuerdo con el financiamiento público, pese a que nosotros no lo hemos recibido todavía, porque ese es otro problema, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones no es la institución que facilita, ¿no?, la viabilidad y el buen funcionamiento de los partidos, sino se ha convertido en el partido más grande del país. Aquel que parece que no quiere, al menos que partidos tradicionales como Acción Popular puedan oficializar su inscripción. Y eso es totalmente increíble. El APRA pasa por la misma situación. Y finalmente, ¿quiénes dirigen el Jurado Nacional de Elecciones, Miguel? El señor Ticona, ¿dónde estuvo anteriormente? ¿No fue juez supremo? Una pregunta, ¿qué sabe el juez supremo de elecciones? Yo no te hablo de administración de la institución, porque él no administra la institución. Él finalmente es la instancia máxima, el escenario máximo, el espacio máximo, donde va a tener que definir temas políticos, netamente dirigidos al buen funcionamiento del partido político. Yo me pregunto, no quiero personalizar en el señor Ticona, pero ¿qué saben los miembros del directorio del Jurado Nacional de Elecciones? Nada de política, nada de partidos políticos, porque nunca han militado, porque ellos están impedidos de militar. Entonces, ¿cómo nosotros estamos sujetos? Ellos saben de leyes. Bueno, algunos jueces, no todos, los audios demuestran lo contrario. ¿No? ¿Cómo nosotros vamos a estar sujetos, ¿no?, a la decisión de alguien que no sabe? Es como que a mí me pusieran ser miembro de un jurado en última instancia de químico-física. Yo no sé nada. Y indudable el jurado también tiene un gran pasivo en los mandos medios, ese bendito ROP que no funciona para nada, ¿no?, que finalmente lo que hace, más que viabilizar la inscripción o el buen funcionamiento de partidos, lo que hace es obstruir. Y pusieron en riesgo la participación de ustedes en la elección municipal. Totalmente, ¿no? Totalmente. Ese ROP es encabezado por un secretario que, más que habilidades, tiene ineptitudes. Por supuesto que pusieron en riesgo y tienen una legislación, una normatividad absurda. O sea, para que veas, voy a poner un ejemplo que la gente pueda entender. Para poder candidatear, basta que cualquier ciudadano impugne, ponga una tacha, ¿no?, o en una observación, ¿no?, en el proceso, ¿no?, para que pueda invalidar la inscripción. ¿Por qué? Porque hay una secuencia. O sea, yo podría ir o mandar a alguien al Partido de Prensa Peruano, al Partido Popular Cristiano, a observar cualquier irregularidad, supuesta irregularidad, para finalmente prohibir la inscripción de los candidatos. ¿Qué pasa? Y que va contra el principio de los partidos, que es la participación política, que es difundir su ideología, su doctrina, ¿no? Atenta al principio de la racionalidad. Esa es la verdad, de la racionalidad. O sea, acá no hay mucha ciencia, pero lamentablemente ellos se encasillan, ¿no? Claro, ellos, cuando hay una etapa de inscripción de candidatos, te ponen plazos. Pero pone tú plazos a ellos para poder resolver esas observaciones. Indudablemente que para ellos el plazo siempre es ilimitado. Edmundo, el presidente, en su afán de supervivencia, ha lanzado estas cosas, ¿no? O sea, el presidente del Poder Judicial no pudo sobrevivir, ya tuvo que dar un paso al costado porque no tenía legitimidad. El presidente sintió que tenía que hacer esto. Lo ves al día siguiente en la parada militar
dándose este baño popular, lo cual está demostrando no de repente una capacidad de gobernar, pero sí una capacidad de supervivencia. Y en su capacidad de supervivencia capaz de matar a cualquiera. Sientes, ves tú, ¿qué pasa si fracasa el referéndum? No se da el referéndum, queda en saco roto. Salen más audios. Hoy día han estado metiendo, ayer, perdón, han estado metiendo, hasta decían qué ron toma el presidente. Otro rumor, tú que estás en política, que circulaba, son estas vinculaciones del señor Camayo con las altas esferas del nuevo gobierno. ¿Qué va a pasar? El presidente, en su instinto político de supervivencia, va a ir de nuevo contra ustedes. ¿Hay una guerra? ¿Hay una guerra o el presidente los ha convocado a ustedes como fuerza política? ¿Por qué no los llamó a ustedes para decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta reforma política, no vaya a ser que patine, no los quiero dejar mal a ustedes? ¿Cómo crees que se debe manejar esta situación? No, nosotros no nos convocó para el tema del referéndum o todo el contenido del mensaje. Yo creo que lo que el presidente está haciendo, está jugando en pared o están viendo la temperatura del pueblo. Indudablemente que él se está apoyando o se quiere apoyar en una de las instituciones más débiles políticamente hablando, que es la del Congreso, ¿no? Lo cual, lo que tú dices... Es más débiles en cuanto a aceptación, pero que tiene un poder muy fuerte. El Congreso no es débil para nada. Sí, pero ¿no? El Congreso en teoría es la primera institución. Primer poder del Estado. El poder del Estado, ¿no? Pero lamentablemente todos los pasivos que hoy en día cargamos no han hecho que en la calle, no en la percepción de la ciudadanía, no lo sea así. Y eso hoy en día es muy valedero, Miguel, ya no es como antes. Yo creo que finalmente uno que está dentro y que yo te puedo hablar desde mi espacio, uno percibe eso. Y hay un cambio o un sentido de humor de aquellos congresistas que antes se sentían omnipotentes, hoy en día siquiera ya tienen la capacidad de diálogo. Y eso es bueno. Y eso es bueno porque es bueno escuchar, es bueno saber que las decisiones tienen que ser compartidas, ¿no? Y que toda ley o toda propuesta puede ser perfectible. Y a eso apuntamos. Yo creo que el presidente hace bien y por el momento creo yo que todo va a funcionar. Pero si finalmente, como bien tú lo dices, esto no da resultado, entonces ya el humor y la temperatura de la gente va a ser otra. Eso es el lado político. No te olvides que también está el lado económico. Claro. Que a Dios gracias, espero que siga creciendo. A Dios gracias, el precio de los metales está arriba, porque si no estaríamos sí, yo creo que eso mal. Estaría mal. Está reactivando ciertos proyectos mineros, lo cual es bueno, ¿no? Porque quieran o no quieran, aquellos que se oponen, el Perú es un país minero y hoy en día la minería, con todos los avances tecnológicos que hay, se convierte en una minería responsable. Todos esos pasivos que tenemos son de minerías de antaño, que no hemos tenido la capacidad de poder revertirlos. Bueno, esperemos que se resuelva esta situación, esperemos que se resuelva la crisis política, todos perdemos, pierde el ciudadano de a pie, aunque a veces no se dé cuenta. Todos perdemos, ¿no? todos. Y que el Congreso... Yo no me preocuparía por la aprobación en el mundo, porque esto pasa en todo el mundo. O sea, en los países desarrollados la gente odia su Congreso, y precisamente hay que tomar medidas impopulares. El problema es cuando los poderes del Estado tienen una fricción y están chocando, ¿no? Entonces, por eso no me parece bien que el presidente sorprenda al Parlamento. Bueno, mira, finalmente es un tema de forma, ¿no? Pero creo yo que el fondo es que ha alcanzado una propuesta que todo el mundo la pensaba y todo el mundo la quería, y como lo que te dije, finalmente eso es bueno, porque va a permitir que personas como tú, desde un espacio donde tienes, puedas finalmente mostrar lo positivo y negativo de cada propuesta, y las personas, si se llega al referéndum, porque previamente pueda arreglarse esto en el Congreso, tengan a la hora de decidir el referéndum todas las herramientas necesarias para emitir un voto que le permita mañana más adelante no arrepentirse. Correcto. Un tema final, Edmundo, para finalizar esta entrevista. Acción Popular está en casi todo el país, para que mandes tu cherry. Además eres secretario general, ahí los he visto que hasta en los pueblitos más chiquitos tienen candidatos. Sí, como decía Belaunde, ¿no? Usted va al pueblo más lejano y encontrará al cura, al comisario y a un militante de Acción Popular. Te felicito porque creo que el esfuerzo de todos, independientemente del partido político, es tener instituciones fuertes. Sí, claro, la institución fuerte parte cuando tienes presencia en un pueblo. Y eso lo voy a rescatar. Mira, lo que tú dijiste, ¿no? Acción Popular, los 5 que hemos llegado, que somos 5, ¿no? Nos conocemos todos, porque todos hemos hecho actividad política. Yo sé, Miguel, cuáles son los activos y pasivos de cada uno de mis correligionarios. Igual pasa con el partido aprista.
No, podemos tener discrepancias ideológicas, pero en ellos hay una formación política, que es valedera. Que es valedera para poder defender su posición política, pero sobre todo, ¿sabes para qué? Para decir más adelante que no va a estar metidos en escándalos o no le van a sacar alguna sentencia por no haber estudiado o por haber mentido en una hoja de vida. Ok, listo, Edmundo. Gracias, Miguel. Muchas gracias por acompañarnos. Estuvimos con el congresista Edmundo del Águila de Acción Popular, secretario general de Acción Popular. Vamos a una pequeña tanda y volvemos con el coronel Juan Santibáñez para hablar sobre esta situación. Están extorsionando, chantajeando a comisarios en el Perú. Realmente estamos focalizados pues en esta crisis institucional y nuestra seguridad ciudadana sigue de mal en peor. Vamos y también regresamos con un enlace con Tiffany Tipiani, que está en La Victoria viendo todo este problema y este caos que se ha generado con la detención del alcalde Cuba, quien entró por Solidaridad Nacional. Es muy importante esto, ¿no? Entran por el partido, son alcaldes y Castañeda también dice, yo no lo conozco ahora, ¿no? O sea, vientres de alquiler nomás. Por eso es importante la institucionalidad de los partidos. Vamos a un pequeño corte y regresamos en un minuto.